Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis por la planificación que os envié de mayo que vamos a ver la Segunda República. Como habéis podido comprobar, lo he dividido en dos sesiones, en dos vídeos, porque es un tema bastante extenso, de muchas cosas, de muchos textos, vídeos, ¿vale? Análisis de mapas y demás. Entonces, bueno, va a ser un poquito complejo. Intentaré no hacerlo muy largo los vídeos, pero ya sabéis que yo al final me enrollo más que la pata de un romano. Y entonces al final pues se me hace un poquito largo. Espero que por lo menos no sean muy aburridos, ¿vale? Y que por lo menos sirva para el tema de historia. Ya sabéis, porque si no lo comenta el instituto, lo comentará más adelante, que las órdenes de la Consejería de Educación es que en este tercer trimestre también se cuente igual que el primer y segundo trimestre. Contará menos lo que es la nota media, pero sí se tiene que valorar, ¿vale? Estamos obligados por inspección educativa a valorarlo, a evaluarlo, a ponerle nota y entonces los trabajos que estáis haciendo, tanto los test, que aunque no sean exámenes, se va a considerar como trabajo, ¿vale? Y los demás trabajos que os estoy mandando, pues todo eso yo le estoy poniendo una nota, le estoy viendo quién me lo recibe y demás, y entonces eso sumará para hacer la media con los otros dos primeros trimestres. Entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta, porque una persona, por ejemplo, que haya sacado los dos primeros trimestres una muy buena nota, obviamente en este tercer trimestre está trabajando, lo está haciendo bien, entonces no va a tener ningún problema, incluso aunque las cosas no las hagan muy bien, yo no lo voy a suspender. Pero hay gente que a lo mejor suspendió los dos primeros trimestres con un 3 o un 4, o aprobó solo un trimestre y el otro lo aprobó, suspendió un trimestre, perdón, y el otro lo aprobó. Entonces eso significa que si en este tercer trimestre las cosas no las envía muy bien, o no lo hace del todo bien, o no lo hace directamente, obviamente va a suspender y va a ir a la extraordinaria con todo, el primero, el segundo y el tercer trimestre que estamos dando ahora. Entonces, bueno, lo quiero dejar claro para que después no haya problemas y que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que quizá haya gente que se ha dormido un poco creyendo que la educación a distancia o creyendo que ya estaba todo hecho, pero si has suspendido los dos primeros trimestres o solo uno, que sepas que si no trabajas en este mes de abril que ya hemos pasado y el mes de mayo ahora, vas a suspender la asignatura y el examen será todo. Entonces, hombre, yo creo que tienes una oportunidad muy bonita de aprobar la asignatura fácilmente, ¿vale? Y no hacerlo simplemente por vagueza, porque no hay otra cosa, es vagueza, pues yo creo que es un poco estúpido, pero bueno, cada uno, soy ya mayorcito y soy libre de hacer lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, yo simplemente lo advierto. Continuando con la Segunda República, como siempre, vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio por donde nos quedamos, que si recordáis nos quedamos aquí, la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Nos quedamos que Primo de Rivera ya había dimitido, nos quedamos que Alfonso XIII fue quien apoyó esa dictadura de Primo de Rivera, que al principio todo fue muy bien, pero hubo una serie de crisis, ¿vale? Importante y por lo tanto, obviamente, todo se vino abajo. Alfonso XIII mandó al general Berenguer que hiciera unas elecciones, que es donde nos quedamos, y las elecciones, ¿vale? Definieron o acabaron, desembocaron en lo que vamos a llamar la Segunda República. Antes aquí os he hecho este pequeña cronología, ¿vale? Que para recordar un poco los pasos que estamos dando. Como todo esto lo vamos a dar hasta la guerra civil, ¿vale? Que es el tema 9. El tema 9 es, digamos, todo esto, ¿vale? El tema 9 es todo esto. Entonces, pues aquí las partes más importantes que estamos viendo. Ya hemos dado la parte del reinado de Alfonso XIII, la crisis de la restauración, la semana trágica de Barcelona con la primera guerra de Marruecos, las consecuencias para España de haber sido neutral en la Primera Guerra Mundial, que recordad que hubo muchos beneficios para algunos, pero sin embargo en cuanto al salario de los trabajadores y la inflación perjudicó muchísimo al pueblo, la huelga propiciada por todo ello en 1917, la crisis social, el desastre de Anual, la Segunda Guerra de Marruecos, que recordad que fue lo que propició el expediente Picasso y que se instaurara la dictadura de Primo de Rivera. La Unión Patriótica era el partido político que creó Primo de Rivera porque quería dar legitimidad a su dictadura, ¿vale? La caída, y nosotros hoy vamos a ver esto, la proclamación de la Segunda República y el gobierno provisional, los primeros conflictos y elecciones constituyentes, la Constitución de 1931, la oposición anarquista y Casas Viejas. Vamos a ver qué es esto de Casas Viejas. No es que las casas estuvieran derruidas, muy mal. Casas Viejas es el nombre de un pueblo de Cádiz, ¿vale? Donde el anarquismo se enfrentó contra el gobierno
provisional, que lo vemos más adelante. Entonces nos quedaremos aquí y en el segundo vídeo ya veremos estas tres cosas, que son las elecciones del 33, donde ganan los partidos de derecha, la del 36, donde gana el Frente Popular de izquierdas, y cuando empiezan los primeros enfrentamientos que van a derivar en la guerra civil, que ya os lo explicaré en otro vídeo. ¿Vale? Bueno, pues empezando por el principio, como se debe empezar todo, vamos a ver aquí un par de cositas. Por ejemplo, este es Alfonso XIII, camino de Roma, pasando por Cartagena, por el puerto de Cartagena en Murcia, cuando se marchó justo el instante en el que Alfonso XIII decide irse. Cuando las elecciones de 1931 de la Segunda República dan por vencedores, y esto es importante que lo sepáis, esas elecciones dan por vencedores en las grandes ciudades a los partidos republicanos, pero el número de concejales globales en toda España, es decir, tanto de los pueblos pequeños como de los pueblos grandes como de las grandes ciudades, ganaron los monárquicos. Hubo más concejales monárquicos, pero las grandes ciudades proclamaron la Segunda República, como podéis ver en esta foto, que es bastante mítica, ¿vale? De que se empezó en Eibar, en Guipúzcoa, en el País Vasco, fue donde se proclamó la Segunda República. El 13 de abril se fue extendiendo hasta que el 14 de abril oficialmente Alfonso XIII se marcha camino, ¿vale?, del exilio. De hecho, aquí tenéis, lo primero que os voy a poner es este documento escrito del amigo Alfonso XIII, que recordad que es el abuelo de Juan Carlos I, bisabuelo de Felipe VI, y fijaos el comunicado que hace justo el 14 de abril de 1931. Alfonso XIII dice lo siguiente: las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo, el pueblo español obviamente se refiere. Soy el rey de todos los españoles, y ojo, esto es importante, el rey no abdica, el rey se marcha, pero no abdica. Sigue siendo para él el rey de todos los españoles y sigue considerando que España necesita un rey, solo que ahora, por el momento, se suspende temporalmente, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Porque él se considera obviamente español. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro. Es decir, lo que quería evitar Alfonso XIII era una guerra civil, que ya sabemos, por eso estamos estudiando en historia, que no la puede evitar porque más adelante se va a producir la guerra civil española. Pero él quiere que en 1931 ya no haya una guerra civil. Por eso se marcha. No quiere una guerra entre monárquicos y republicanos, sobre todo por la dictadura de Primo de Rivera, por la crisis económica, la crisis social, los asesinatos que había, recordar el enfrentamiento entre patronos y empresarios. Entonces no quiere eso. Entonces quiere crear un consenso nacional cuando el rey Alfonso XIII marchado, debido a que por la corruptera del expediente Picasso, del desastre anual, recordad, y por haber sido partícipe de la dictadura de Primo de Rivera. Obviamente la monarquía quedaba totalmente deslegitimada. Dice, espero a conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Y mientras habla la nación, ojo, la nación está en mayúscula, se refiere a España, obviamente, suspendo deliberadamente, y esta es la clave, deliberadamente, es decir, que nadie lo obliga, pero que él suspende el ejercicio del poder real. Es decir, él no abdica, él no renuncia a la corona, él no dice que España ha dejado de ser una monarquía, no, ojo. Él suspende el ejercicio del poder real, es decir, que de momento lo suspende, pero ya sabes que cuando suspende puedes recuperarlo. Lo que no puedes recuperar es lo que se elimina. Es decir, Alfonso XIII no elimina la monarquía, no lo hace. Él suspende la monarquía, esto es importante. Por eso más adelante Franco, ¿por qué es importante? Porque Franco, cuando da el golpe de Estado y cuando gana la Guerra Civil Española, más adelante va a proclamar que España es una dictadura del Reino de España. Es decir, oficialmente desde los años 40 la dictadura de Franco se llamó Reino de España, oficialmente. O pasa que era un reino sin rey. Por eso el heredero a Franco, que lo designó Franco directamente, fue ¿quién? Juan Carlos I. Lo que pasa que más adelante Juan Carlos I, junto a Adolfo Suárez, como expliqué en el vídeo introductorio aquel que os puse de todo el siglo XX, va, digamos, a engañar lo que es las élites franquistas, va a engañar a todo lo que se llamó el búnker, es decir, la gente muy muy fiel a Franco y al franquismo, y va a implantar la democracia en España. Pero, legalmente, lo que Franco quería es que Juan Carlos I, y así fuera rey del Reino de España, y que volviera otra vez el Reino de España que su abuelo, Alfonso XIII, había suspendido deliberadamente, ¿vale? El ejercicio del poder real. Esto es lo primero importante, ¿vale? Que se proclama la Segunda República, pero el rey, aunque abandona
simplemente suspende, no elimina. Recordad, si algo se suspende se puede recuperar, tarde o temprano se puede recuperar, que es la justificación que dio Franco al golpe de Estado y al hecho de la dictadura franquista. Pero si eliminas algo, no lo puedes nunca recuperar, ¿vale? Es como cuando tú eliminas un archivo, lo mandas a la papelera de reciclaje en el ordenador, eliminas lo que está en la papelera de reciclaje y después recuperarlo, tienes que saber mucho de informática para poder hacerlo, y muchas veces incluso es complicado, ¿no? Pues esto es igual. Si lo suspendes, sí, pero si lo eliminas, no, ¿vale? Como aquí, como puse el otro día, aquí tenéis, he hecho dos, por decirlo así, dos esquemas. El primero es este, que es de cómo se instaura la república, porque claro, obviamente por primera vez estamos en un sistema democrático sin la corruptela política, sin el caciquismo que hemos visto, sin la crisis de la restauración. Claro, entonces aquí hay un problema, aquí los españoles no estábamos acostumbrados a todo esto. Se proclama la Segunda República, pero necesitamos hacer un nuevo sistema, porque ya sabéis que la Primera República duró 11 meses, entonces necesitamos hacer algo. Lo primero que se pacta, y esto es importante, es que el gobierno provisional va a ser de forma pacífica y lo van a hacer los que hicieron el Pacto de San Sebastián. ¿Qué es el Pacto de San Sebastián? El Pacto de San Sebastián es algo que hicieron estos señores de aquí, ¿vale? Estos que veis aquí. Estos son los que hicieron el Pacto de San Sebastián. Claro, ¿dónde lo hicieron? ¿En qué ciudad? Venga, ¿en qué ciudad hicieron el Pacto de San Sebastián? En San Sebastián, la capital de... suspenso todos ahora mismo en geografía política. Estáis todos suspensos ahora mismo en la España política, por no haber sabido que San Sebastián es la capital de Guipúzcoa, ¿vale? Que está en Euskadi, ¿vale? En el País Vasco. Bien, todos estos de aquí, todos estos señores de aquí que veis, son gente de diferentes partidos, tendencias intelectuales, que son los que van a crear los partidos políticos de la Segunda República. Ojo, muchos de ellos son monárquicos. Algunos son republicanos, obviamente, la mayoría son republicanos, pero muchos, por ejemplo, algunos como este señor y este señor, ¿vale? Que ahora, y también otros, pero ahora los veremos también estos señores, este también, este va a ser más importante que lo veremos ahora, os voy a decir quién es. Estos son monárquicos, pero admiten que la monarquía está corrupta, admiten que España necesita resetearse, necesitan reiniciar como un ordenador cuando se te cuelga, que lo reinicia, que lo quita del enchufe, pues dicen que España necesita un reinicio total. Y lo mejor es que la monarquía desaparezca, eso sí, algunos piensan durante un tiempo, pero no para siempre, como he dicho antes. Pero otros, los republicanos obviamente, dicen para siempre, que ya sabemos que no fue así. Pero esto es importante, estos señores, el Pacto de San Sebastián son los que deciden que después de las elecciones va a haber una república. En este caso, obviamente, la Segunda República. El Pacto de San Sebastián se resume en este otro documento escrito, que lo he puesto aquí, ¿vale? El Pacto de San Sebastián dice, es el manifiesto, ¿vale? Como veis, Comité Revolucionario y Republicano Socialista, ojo, pone republicano socialista, pero recordad, aunque hablemos de socialistas, no confundamos socialista con lo que tenemos hoy en día de socialista. Socialista en esta época se refería a lo social, al pueblo, ¿vale? No tenía nada que ver con cosas de ahora, que después lo veremos también con el tema del voto femenino. Dice, españoles, surge de las entrañas sociales, es decir, de lo más profundo del pueblo llano, el clamor popular que pide justicia. Justicia obviamente se refería a justicia social, justicia política, justicia autonómica, justicia económica, ¿vale? Porque querían tener en cuenta que la Segunda República está viviendo la crisis del 29, la crisis militar del desastre de Anual, que aunque después ganamos gracias a los franceses, como os dije, pero sigue habiendo en el ejército, necesita una purga total. La justicia, obviamente, también cultural, que lo veremos, y educativa, que vamos a ver cómo la educación va a ser la herramienta más importante de la Segunda República. Dice, venimos a poner a la monarquía en los archivos de la historia. Esta gente dicen que, aunque algunos eran monárquicos, pero dicen, es el momento que la monarquía se aparte y que pase a la historia, a los libros de historia. Es decir, España va a ser una república como sistema democrático. Establecer una república, como digo, sobre la base de la soberanía nacional. Recordad, esto significa que es el pueblo el que decide y el que elige, ¿vale? Y la Asamblea Constituyente es el Congreso de los Diputados. Un derecho nuevo ungido de las aspiraciones a la igualdad económica, y esto es lo importante que va a perseguir la Segunda República, vamos a ver, la igualdad económica, es decir, que ya no haya empresarios que ganan muchos beneficios, como vimos en ese gráfico, gracias a la Primera Guerra Mundial, y los salarios no suban, no, que haya igualdad económica, que no haya pobres, que pueda haber ricos, pero que no haya pobres, ¿vale? Que haya clase media, lo que llamamos clase media, ¿vale? Este va a ser el inicio, va a ser lo más
importante que vamos a empezar a ver. Bien, en el gobierno provisional, como digo, el primer presidente es este señor de aquí, que es Alcalá Zamora, que es el que os he dicho antes que va a ser importante. Este señor es monárquico, este señor era alfonsino, que se llama. Los alfonsinos van a ser aquellos que van a ser partidarios de que vuelva Alfonso XIII, los monárquicos, pero él admite que la monarquía debe desaparecer por lo menos un tiempo, una o dos generaciones, ¿vale? Él dice que estaría a favor que en el futuro, dentro de 40, 50, 60 años, vuelva la monarquía. Obviamente él no vio volver la monarquía porque murió cuando Franco también murió y designó a Juan Carlos I, pero su idea, su intención es que hubiera una república durante una o dos generaciones y después volviera la monarquía porque era monárquico. Pero aún así se establece como presidente de la república como alguien que une a todos. Claro, si un monárquico es presidente de la república, pues eso va a ser bien visto tanto por un bando como por el otro. Entonces es una manera de no crear conflictos. El gobierno provisional, ¿vale? Es el gobierno del Pacto de San Sebastián, que os he dicho antes. Este gobierno provisional tiene que hacer varias cosas. La primera de todo y más importante, obviamente, ya que la Constitución de 1876 se había eliminado por Primo de Rivera, crear la Constitución de 1931, que es la primera Constitución republicana que se va a ejercer, porque la de la Primera República no se llegó a efectuar, fue no nata, como recordaréis. Bien, fue la primera Constitución republicana. Esta Constitución, digamos que tenía muchos problemas. Por un lado estaba la cuestión religiosa, porque claro, republicano además, como la Iglesia también había sido partícipe de la monarquía y de la dictadura de Primo de Rivera, la Iglesia obviamente había que desaparecer, o por lo menos la Iglesia, como ya vimos con la Semana Trágica, o vimos después con la crisis de 1917, con los conflictos, ardían conventos, ardían iglesias. Entonces el pueblo no quería que la Iglesia siguiera teniendo privilegios que era propio de la Edad Media. Pero claro, por otra parte, la Iglesia tiene mucho poder. Entonces había ahí un enfrentamiento también muy importante. Y las autonomías. Ya en esta época ya existía, como dijimos el otro día, los nacionalismos. Nacionalismo catalán, que era el más importante, tanto el burgués como el de izquierda, y el nacionalismo catalán, vasco, que ya el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que ya estaba ahí. Pero también va a haber el andaluz, el gallego. Entonces, claro, recordad que la Primera República, una de las cosas que falló fueron los cantones. Aquello de que Cartagena quería independizarse, Utrera de Sevilla. Claro, no querían cometer los mismos errores. Entonces querían dar una autonomía a regiones históricas, pero no a todas, solo a algunas. Se las dieron a Cataluña, se empezó a hacer a País Vasco, se aprobó para Galicia, pero por la guerra civil no se dio, y también se empezó a hablar para Andalucía, pero la guerra civil lo frenó todo. La única que se estableció realmente fue Cataluña, por eso se le llama nación histórica dentro de España, ¿vale? Porque fue la primera que recibió la autonomía. Bien, también hay que tener en cuenta que empiezan como pongo aquí, las conspiraciones, ¿vale? Había crispación, obviamente. ¿Los militares van a estar a favor de la República? No, los militares no van a estar a favor. La Iglesia, que hemos dicho, tampoco van a estar a favor. Y mucha gente, incluso de izquierda, como los anarquistas, también van a estar en contra de la Segunda República. Ya sabéis que los anarquistas siempre totalmente en contra. Entonces, se va a intentar llegar a acuerdo. Una cosa importante es que, fijaos qué curioso, para el gobierno provisional, para hacer esta constitución, las mujeres pudieron ser diputadas, pero no pudieron votar. O sea, tú como mujer podías presentarte por un partido político, podías ser política, podías ser elegida democráticamente, pero no podías votar como mujer, de momento. Esta es una de las cosas, de las novedades que os pongo aquí, de la Constitución de 1931. Que una de las cosas que va a ser, que lo veis aquí, es el sufragio universal sin distinción de sexo. Es decir, sufragio universal para todos y para todas. Pero curiosamente, habrá tres mujeres, ¿vale? Tres mujeres en la política, en la asamblea constituyente, que no pudieron votar, pero sí pudieron ser elegidas. Una de ellas, que la veremos, que es la más importante de todo, que es Clara Campoamor, ¿vale? También estaría Margarita Necklem y también estuvo Victoria Kent. Pero la importante fue Clara Campoamor, como os voy a poner ahora mismo aquí en este documento, aquí, que aquí tengo lo del voto femenino, ¿vale? Que esto fue algo bastante importante porque hubo muchas personas que no quisieron votar a favor de que las mujeres pudieran votar. Incluso hubo mujeres como Victoria Kent, que era política, que votó en contra del voto femenino. Ahora os voy a decir por qué. Pero idlo pensando, ¿por qué creéis que una mujer que fue elegida democráticamente no quería que las mujeres votaran? Que sí que pudieran ejercer la política, pero no que pudieran votar. A ver por qué creéis. Pero bueno, Clara Campoamor sí fue esta señora de aquí, ¿vale? Clara Campoamor sí estuvo a favor de que las mujeres votaran. Es una persona muy inteligente, una de las pocas mujeres que pudo ir a la universidad en esta época, que pudo estudiar, ¿vale? Y de buena familia. Pues bien,
Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados dijo lo siguiente, dice, resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política, es decir, las mujeres. Solo pudieron votar los hombres, es decir, la mitad del género humano. Querían que entrara la otra mitad. Para que la política sea cosa de dos, hombres y mujeres. Porque solo hay una cosa que hace un sexo solo, alumbrar. Es decir, Clara Campoamor está diciendo, hombres y mujeres podemos hacer lo mismo, menos una cosa, que solo lo pueden hacer las mujeres, no los hombres, no vosotros. Tened en cuenta que esto está haciendo en el Congreso de los Diputados este discurso y se lo está diciendo a la 99% de las personas que había allí, hombres, que es alumbrar, es decir, tener hijos. Le está diciendo, yo como mujer puedo hacer lo mismo que tú como hombre, a los que estaban allí. Menos una cosa que yo sí puedo hacer y tú no, que es dar hijos. Esa es la diferencia entre nosotros, solo esa, y resulta que es una diferencia que es a favor de mí, de las mujeres, no a favor vuestra, de los hombres. Dice, las demás las hacemos todo en común y no podéis venir aquí vosotros, es decir, los hombres, a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer, sobre el hijo, es decir, sobre el aborto, sobre el divorcio, aislado fuera de nosotros. Clara Campoamor está pidiendo el voto femenino. ¿Cómo se resolvió esto del voto femenino? Aquí tenéis, esto se puede consultar en como el expediente Picasso, todo en la historia, todos los documentos se pueden consultar en la web del Congreso de los Diputados, ¿vale? Del gobierno. Estos son los votos del Congreso de los Diputados en 1 de octubre de 1931, que es cuando se votó si las mujeres iban a tener derecho a votar en el sufragio universal o no. Iba a seguir siendo un sufragio universal restringido solo para hombres. Pues bien, este fue el voto. Aquí está dividido. Estos son todos los partidos que hubo, ¿vale? Todos los partidos que había. Para que veáis que ahora hablamos de que hay muchos partidos en el Congreso actualmente, pero España siempre ha sido un rompecabezas, siempre ha sido un puzzle. Aquí está, lo tengo puesto entre derecha, centro e izquierda, ¿vale? Ya sabemos que el centro es centro izquierda o centro derecha, ¿vale? Aquí tenéis en rojo los que votaron en contra, ¿vale? Lo tenéis aquí, los que votaron en contra. Y en morado tenéis los que votaron a favor. Fijaos que salió el voto a favor por 40 votos. Había 182 diputados, ¿vale? Había más, había 200 y pico, lo que pasa que muchos se ausentaron, es decir, hubo 200, creo que eran 220 o 230 diputados los que había, pero muchos no votaron, o se marcharon, o se abstuvieron. Entonces aquí solo el voto era o voto a favor o voto en contra, o bien te marchabas y no votabas, te abstenías. Entonces votaron 182, ¿vale? De los 220, 230 que había, 282. Y de esos 282, por 40 votos, se consiguió que España fuera el tercer país del mundo, ojo, el tercer país del mundo en conseguir el voto para las mujeres. El tercer país del mundo, después de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Fuimos los terceros del mundo en conseguirlo. Y por 40 votos. ¿Quiénes votaron a favor y quién votaron en contra? Fijaos, ¿cuál es la línea que está más en morado? Esta de aquí. Que llegaron a votar 80, que fue un buen número. Los socialistas, ¿vale? El PSOE. ¿Vale? Estos son socialistas, ya veis que muchos no me ponen radical socialista, independiente socialista, socialistas. Bien, ¿por qué? Porque, como he dicho antes, en esta época lo de llamar socialista se refería un poco al tema de la sociedad. Eran de izquierda, pero se refería al tema de socialista en cuanto a equidad social o en cuanto a justicia social. Los que eran socialistas de verdad, el PSOE, eran estos, ¿vale? Que ya veis que los 80 diputados que tuvo 80 diputados, votaron a favor. Hubo otros que no votaron en contra, pero se fueron, no votaron, decidieron abstenerse. Pero los 80 diputados que se quedaron en el Congreso del PSOE votaron a favor. ¿Quién votaron en contra? Los radicales de centro. ¿Quiénes son los radicales de centro? Pues bueno, para que tengáis una idea, los radicales de centro son como si fuera hoy en día Ciudadanos. Ciudadanos es el partido radical de centro de la Segunda República. Igual, tenía la misma... El programa político del Partido Radical de Centro y el de Ciudadanos actualmente es lo mismo traspasado a su contexto histórico, ¿vale? Como veis en la izquierda, menos los catalanes, el grupo Esquerra, este sería como Esquerra Republicana, el de Rufián, el de Gabriel Rufián, el que se pone a hacer tonterías en el Congreso y a hacer tonto, pues este, ¿vale? Votó a favor 10 votos, pero 5 de ellos votaron en contra, ojo, 5. En la izquierda los que más votaron en contra fueron la Acción Republicana, que digamos que aunque esté de izquierda, digamos que son de centro-izquierda, ¿vale? Es como Acción Republicana, puede ser como Errejón, para que lo tengáis en cuenta. El partido de Íñigo Errejón, pues ese sería Acción Republicana.
Y los radical socialistas, con que parezca un nombre así muy fuerte como comunista, ¿no? Pues dice radical socialista. Bueno, esto parece el gobierno social comunista este que dicen que tenemos, bolivariano, ¿no? Estas cosas que dicen que tenemos ahora. Radical socialista. Parece que viene Maduro, parece que viene Nicolás Maduro a votar aquí. Bueno, radical socialista ya os digo que de izquierda se considera en esa época izquierda, pero hoy en día sería un partido de centro-derecha. O sea, sería un partido, digamos, que pactaría con el Partido Popular, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Pues bueno, esta gente votaron, en su mayoría votaron en contra, ¿vale? Los radical socialistas votaron en contra en su mayoría, que en esa época, como digo, se consideraba de izquierda, pero no tiene nada que ver con el PSOE, ¿vale? Para que lo sepáis. Era un partido marginal de izquierda con sus diputados, pero que votaron en contra. En la derecha, si os fijáis, sí hubo mucha gente en el centro, digamos centro-centro, progresista y conservador. Esto es como, ustedes no lo habéis conocido a lo mejor, UPyD, Unión Progreso y Democrático, que era un partido que existía antes de Ciudadanos, hace un poco de centro. Pues bien, pues ese partido es lo más parecido que tienen los progresistas y conservadores. Son centro-centro, que les da igual pactar a derecha o izquierda. O sea, que ellos, según como sopla el viento, van a un lado a otro para hacer lo mejor que ellos consideren en política económica, educativa, ¿vale? Y demás. Y en la derecha, los que más votaron fueron los partidos agrarios. Y esto, ojo, os voy a preguntar, que está relacionado con lo que he dicho antes de Victoria Kent. De por qué Victoria Kent dijo que estaba en contra de que las mujeres pudieran votar y por qué hubo partidos de derecha como el Grupo Vasco Navarro, que sería el PNV, ¿vale? Como los partidos agrarios que eran de derecha, que eran bastante de derecha, ¿vale? El partido agrario, para que hagan una idea, el partido agrario es como hoy en día Vox. O sea, Vox votó a favor del partido de que las mujeres pudieran votar en esta época, o el PNV, incluso, que era un partido bastante de derecha, nacionalista, pero bastante de derecha. ¿Por qué creéis que Victoria Kent no quería que votaran las mujeres? ¿Por qué creéis que partidos de derecha o muy de derecha votaron a favor también? La explicación es muy sencilla. Las mujeres en esa época sabían leer y escribir la mayoría tenían estudios superiores, la mayoría tenían incluso estudios básicos de bachillerato o incluso la ESO, lo que hoy consideramos la ESO, obviamente, que en esa época no existía, pero digamos primaria, la mayoría no. La mayoría de las mujeres eran analfabetas y las pocas, lo mucho que sabían era leer y escribir y ya está. Y contar hasta 10. Ya está, no sabían más. ¿Qué pasa? Que muchas estaban influenciadas, obviamente, como siempre hemos dicho, que el conocimiento es poder. Muchas no tenían el conocimiento y estaban muy influidas por los maridos y por la Iglesia Católica. Porque en esa época la Iglesia tenía mucho poder y la religión, la fe, el misticismo tenía muchísima influencia. Obviamente, ¿qué problema había? Que si las mujeres o a las mujeres las dejaban votar, las mujeres iban a votar a partidos de derecha, a partidos conservadores, aunque fueran en su contra, como vimos con el tema de Hitler, de que las mujeres votaron a Hitler sabiendo que era mal. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, aquí en la Segunda República, analfabetas o casi analfabetas, y se dejaban influir por sus maridos o por la Iglesia Católica, por el cura. Pues entonces si el cura le decía, vota este que va a ser lo mejor para tus hijos, para tu seguridad familiar, esa mujer obviamente va a votar lo que le diga el cura. Y el cura, como hemos dicho, la Iglesia va a estar en contra de la Segunda República. El marido, si el marido era de izquierda, pues votaba lo que decía el marido que votara. Si el marido era de derecha, votaba lo que decía el marido que votara. Así de simple. Entonces eso va a ser, al final va a ser perjudicial, porque veremos que cuando en las elecciones de 1933, en el bienio conservador, cuando ganan las derechas, va a ganar sobre todo porque las mujeres van a votar a partidos de derecha, porque la Iglesia se lo va a decir y porque creen que es lo mejor para la seguridad de sus hijos, porque van a ver, lo vamos a ver ahora, como en el bienio socialista, el bienio de Azaña, que es de izquierda, va a haber una gran mayoría de conflictos que van a perjudicar la seguridad en las calles, ¿vale? Entonces, eso, digamos, por un lado, que va a ser importante. Aquí, bueno, aquí es un titular, ¿vale? De la época que os he buscado, que lo voy a poner aquí. Fijaos que es un titular de un periódico de la época, ya sabéis que me gusta poneros titulares de periódico, que dice las Cortes Constituyentes, ¿vale? Lo pone aquí, las Cortes, y dice, a pesar de la oposición de radicales, recordad, los radicales de centro, que hemos dicho, ¿vale? Los radicales de centro-derecha, lo que sea como Ciudadanos hoy en día, y radicales socialistas, que os he dicho, ¿vale? Que serían también como el partido de Rejón, el partido, estos que son de izquierda, pero bueno, un poquito de centro más que nada, ¿vale? Pues esos partidos se opusieron, la Cámara acordó conceder el voto a la mujer, ¿vale? Sobre todo fue gracias, como digo, al PSOE, ¿vale? A los partidos de izquierda, al Partido Socialista, como podéis recordar aquí, ¿vale? Que aunque los partidos de derecha votaron a favor, pero eran minoría, se votó sobre todo gracias a los radicales de centro y a los socialistas, ¿vale?
los, perdón, como he dicho antes, los radicales de centro votaron en contra, como he dicho antes, ¿vale? Y fue gracias a lo de progresistas y conservadores, que es como lo que he dicho UPyD, ¿vale? Y sobre todo, pero sobre todo se votó gracias a la izquierda real, ¿vale? Al PSOE de la época, ¿vale? Que fue los que realmente votaron a favor de las mujeres. Por eso, como digo, España fue el tercer país que consiguió que las mujeres pudieran votar. Bien, dicho esto, ya podemos entrar a analizar un poquito más en profundidad el tema de la Segunda República, como os pongo aquí, la primera etapa, el bienio reformista. ¿Qué cosas, qué reformas tuvo que hacer? Porque tuvo que hacer muchas reformas, ¿vale? Lo he dividido en dos partes. Por un lado, la reforma, por el otro lado, la oposición a esa reforma. Que, como digo, va a haber oposición tanto de izquierda como de derecha. En la izquierda van a estar los anarquistas y los sindicatos, y en la derecha van a estar los terratenientes, la iglesia y los militares. El primero de todo es que el presidente de la República, ¿vale? Alcalá Zamora, recordad que lo nombramos, digamos, presidente opcional o presidente transitorio del gobierno durante la construcción de la Constitución de 1931, mientras se marcha como alguien de consenso, pero digamos que lo de que España sea, porque eso no os lo había dicho aquí, que algo también importante, y es que España deja de ser católica porque, como os pongo aquí, la educación laica va a ser la fundamental. ¿Qué significa la laicidad del Estado? Lo que la educación es laica. Que ya no hay una religión oficial. Es decir, la Iglesia Católica pierde todo el poder en España por primera vez. La educación pertenece al gobierno, la educación pública, ya no va a haber religión en las escuelas, ya no va a haber crucifijos en las escuelas, ya no va a haber maestros que sean curas, ya no va a haber monjas dando clases, sino que van a ser todos maestras, maestros, que van a dar clases con unas oposiciones públicas y laicas, ¿vale? Sin, digamos, la autoridad de la Iglesia. Y también se va a aprobar, obviamente, el divorcio. Bien, estas dos cosas de la educación laica y del divorcio va a ser algo que al amigo Alcalá Zamora no le va a gustar. Entonces divide, digamos, como presidente de gobierno, pero le dicen que sí que es el presidente de la República, es decir, jefe de Estado. Esto es jefe de Estado. El presidente en una república no va a haber rey. En una monarquía el jefe de Estado es el rey, en una república es el presidente de la república. Entonces Alcalá de Zamora, como es un puestecito donde se cobra bien y no tiene que hacer mucho, pues dice, pues bueno, porque aquí voy a estar cobrando un sueldecito, una paguita, no voy a hacer mucho, y entonces así me voy de vacaciones a Chipiona tranquilamente, a disfrutar allí con una cervecita y viviendo del cuento. Pues entonces se lo ofrece y lo acepta, aunque él no esté muy de acuerdo en lo de la laicidad y todo eso, él lo acepta. El presidente del gobierno va a ser Azaña, ¿vale? Que va a ser del partido de los republicanos de centro izquierda, y él va a ser presidente del gobierno. Va a ser presidente del gobierno con el apoyo de socialistas, con el apoyo incluso de catalanes de izquierda. Va a ser complicado, pues eso solo dura 2 años, ¿vale? El bienio reformista solo dura 2 años, pero va a intentar hacer reformas profundas. De hecho, este señor de aquí, Azaña, va a decir, España ha dejado de ser católica. Es decir, va a profundizar en eso de la laicidad, lo va a profundizar. ¿Qué cosas hace? Lo primero de todo es la reforma agraria, porque lo que pide la gente, lo que pide el pueblo llano es una reforma agraria. Tened en cuenta que en esa época España, en su mayoría, eran campesinas, en su mayoría era ganadera, en su mayoría era rural, ¿vale? Entonces, claro, el sector primario era muy fuerte y muy poderoso. Y entonces hace una reforma agraria para alegrar la vida, para mejorar la vida de los campesinos. ¿Cómo lo hace? A través de la expropiación de latifundio. Latifundios son grandes tierras, grandes terrenos, y la expropiación es quitárselo y dárselo a los campesinos. Es decir, un gran terreno que solo pertenece a una persona se lo va a dar a 100 personas dividido en pequeñas parcelas. Eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, ahora mismo hay un señor que es Cayetano de Irujo, el Cayetano de Alba, de la duquesa de Alba, hijo de la duquesa de Alba, que sale mucho en televisión, que tiene un cortijo y demás. Pues él es, por ejemplo, alguien que tiene un latifundio. Pues digamos que a él, a su familia en su época, a la Segunda República, a su antepasado, le expropiaron todas esas tierras. Lo que pasa es que con Franco se las devolvió. Pero Azaña en este momento se las quitó todas y se las dio a los campesinos. Entonces se hizo la reforma agraria. Fijaos, ¿vale? Sobre la reforma agraria, a través del Instituto de Reforma Agraria, que se llamó IRA, aquí os tengo un pequeño documento, que también lo tenéis en el libro, en este tema, del tema 9, que es sobre las consecuencias de la reforma agraria. Fijaos,
Se expropiaron durante la Segunda República, o mejor dicho, durante el bienio de Azaña, porque con el bienio de derecha se recuperaron muchas de ellas, se expropiaron, es decir, se quitaron a los latifundistas, a los terratenientes, a los grandes empresarios del campo, les quitaron un total de 468 fincas, es decir, cortijos. Fijaos todos los cortijos que había, y todavía no se quitaron todos, porque había como cerca de 1000 cortijos. Pues casi la mitad se quitaron, todavía quedaba la otra mitad, pues casi la mitad se quitaron. Eso equivalía a casi 90.000 hectáreas. Casi 90.000 hectáreas. Y se quedaron con esas 468 fincas 8.609 familias. Es decir, 8.609 familias que vivían explotadas en la miseria o que no tenían nada, pasaron a tener por lo menos una pequeña porción de tierra, un pequeño negocio, un pequeño comercio para poder salir adelante. Pasamos de que esto le pertenecían a 468 familias a que ahora le pertenecían a 8.609. Además, como ya os digo, como no se quitaron todas, en muchas se ocuparon. Los campesinos, como no les daba el gobierno las fincas que pedían, porque el gobierno no se atrevió a enfrentarse a todos los terratenientes, solo algunos, entonces ocuparon, se quedaron con 61, que se las dieron, el pueblo llano, esto se fue, los anarquistas sobre todo, se lo quedaron y se la dieron a 3.651, es decir, que si sumáis una y otra, ¿vale? Son 12.260 familias que pasaron de no tener nada, de estar en la miseria más absoluta, de casi haberlo perdido todo, o de no tener apenas nada para comer, a tener por lo menos algo, una esperanza. Es decir, la clave de la Segunda República con el bienio de Azaña fue esperanza. Esa es la clave, esperanza. Eso es lo que se buscó, ¿vale? Darle a esas 12.260 familias, darles esperanza. Es lo único que se quiso y se buscó. La segunda de las cosas importantes de la reforma, la primera, como he dicho, la reforma agraria, la segunda de las reformas importantes va a ser el tema de las autonomías que he explicado antes. Se la van a dar primero a Cataluña, que va a ser la única realmente que la ejerza, porque después se la dieron también a País Vasco, pero con la guerra civil estuvo muy poco tiempo. A Galicia también se la concedieron, pero no llegó a ejecutarse, y con Andalucía se empezó a hablar, pero con la con la guerra civil española no se consiguió ni siquiera aprobar, ¿vale? Entonces por eso cuando más adelante se va a dar lo de las autonomías, pero ahora en la democracia, en la Constitución de 1978, se habló en principio de dársela solo a tres: Cataluña, País Vasco y Galicia. ¿Por qué? Porque fueron las tres únicas que por lo menos se aprobaron. Como digo, Cataluña fue la única que la llevó a establecer, a ejercer, pero por lo menos el País Vasco y Galicia también se aprobaron para darle la autonomía en la democracia actual. Pero Andalucía pidió también, porque como se llegó a hablar y se llegó a palabrar, entonces se quiso que también se le diera como estatuto de nación histórica dentro de España. Pero bueno, eso ya entra un poco dentro de la política, eso de que habla España es una nación de naciones. Pues muchos dicen España es una nación, pero con naciones históricas. Muy bien, ¿cuáles son esas naciones históricas? Pues unos dicen que solo Cataluña, otros dicen que País Vasco y Cataluña, otros dicen que País Vasco, Cataluña y Galicia, otros dicen que País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, otros dicen que también Extremadura, en fin, León, que ya sabéis que ahora se quiere separar de Castilla y León, pues ahora quiere ser León y Castilla por un lado, dos comunidades autónomas, en fin. Eso entra un poco dentro de todas esas ideologías que tenemos en el Congreso, como existe y toda esa. Pues bien, pues todo eso viene un poco de aquí, de darle la autonomía a Cataluña para que los catalanes estuvieran contentos, estuvieran callados y no dieran mucho por saco, que después veremos que también dieron por saco, y dieron bastante por saco además. Esa es la segunda reforma, ¿vale? La primera agraria, la segunda la de las autonomías, sobre todo a Cataluña. La tercera, importante, la reforma militar. Recordad que estamos en el tema del desastre de Anual. Cuando lo vimos, recordad que vimos algunos militares importantes en el vídeo: Sanjurjo, Mola y uno, Francisco Franco, que ese sí os sonará más. Pues claro, los militares estaban llenos ¿de qué? De monárquicos, alfonsinos, de gente contraria a la república y de gente que estaba muy a favor de la dictadura de Primo de Rivera, del fascismo italiano y obviamente, como vimos después, con la dictadura de Franco, ¿vale? Entonces claro, una de las cosas que quería la república era exigirle a todos los mandos jurar lealtad a la república, es decir, que nunca iban a sublevarse, a alzarse, a estar en contra de la república. ¿Lo tuvieron que jurar? Sí, lo juraron. ¿Que lo juraron cruzando los dedos? Así como yo estoy diciendo ahora, cruzando los dedos. Pues sí, también lo hicieron, obviamente. ¿Franco juró lealtad a la república? Sí, Franco juró lealtad a la república. Ya fijaos qué lealtad hizo. Nada, no hizo ninguna. Absolutamente ninguna, ¿vale? Y la cuarta de las reformas importantes, porque también se aprobó el divorcio y todo eso, pero yo hablo de 4 reformas, ¿vale? 4 reformas importantes. Primera,
la de la agraria, segunda la autonomía, tercera los militares y la cuarta importante va a ser esto, que es la reforma educativa. Va a ser esto. La reforma educativa, fijaos. La reforma educativa, que como digo era laica, ¿vale? Por primera vez, que el Estado creyó que la única vía para mejorar la sociedad era la educación, es decir, y eso está demostrado, que contra más estudios tú tengas, contra más clase social tengas, más estudios, más educación y más poder adquisitivo, más dinero van a ganar. Eso está demostrado. Por ejemplo, hoy en día está demostrado que si no tienes el título de la ESO, fijaos, el título de la ESO solo, que no es nada del otro mundo, pues bien, si no tienes el título de la ESO, tienes al menos un 60% de posibilidades de ser pobre. Cuando digo pobre, es pobre literalmente, de no tener ni para comer, no tener ni para alquilar, de dormir debajo de un puente. Y solo es el título de la ESO. Pues no tener el título de la ESO, tienes un 60% de probabilidad de ser pobre. Pues bien, esto lo entendieron muy bien en la Segunda República. Esto lo sabemos hoy en día, por datos, por estudios, que es verdad, lo sabemos en el siglo XXI. Pero estamos a principios del siglo XX. Ahí no había estudios, ni nada. Pero aún así, los que llevaban el tinglado, los que llevaban el chiringuito este de la Segunda República, dijeron: yo creo que la educación es importante, no sé por qué, pero me parece a mí que la educación es importante. Entonces vamos a crear, fijaos aquí, 10.000 escuelas nuevas en solo 2 años, nuevas escuelas de primaria, ¿vale? Porque por lo menos, como ya os dije, la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Dentro de las niñas, casi ninguna sabía leer y escribir, o muy poco. Y el presupuesto de educación aumentó en un 50%. ¿Sabéis cuánto es el presupuesto, en los presupuestos anuales actualmente de España, lo que se dedica a educación? Un 3%. Aquí lo pongo, 3. Ese es el presupuesto de educación actualmente en España, 3%. Pues bien, en la Segunda República fue del 50%, aumentó un 50%. No que fuera el 50%, pero aumentó un 50%. Llegamos más o menos del Producto Interior Bruto. Si ahora mismo es un 3%, en aquella época fue un 15, 16%, que comparado con el 3% actual está muy bien. Fijaos sobre la República, va a ser algo muy importante porque aquí os tengo puesto algunos documentos importantes, pero antes, aquí, sobre el número de escuelas. Fijaos, estos son datos, ¿vale?, oficiales de la construcción de escuelas. Si os fijáis, desde 1850, cuando se establece la primera, en 1850 se establece la primera ley de educación general, es decir, la primera obligación de que todo el mundo sepa al menos leer y escribir. Obviamente no se cumplió, ya sabemos cómo en España, pero fue la primera ley. Desde 1850 hasta 1936, cuando es el golpe de estado de Franco. Fijaos el número de escuelas que había, que lo tenéis aquí, y obviamente hay que verlo en comparación con la población. En 1850 en España había 15 millones de habitantes, en 1936 había cerca de 25 millones de habitantes. No había lo mismo, ¿vale? Fijaos los habitantes por escuela también, que lo tenéis en esta otra columna de aquí, ¿vale? Estas son las columnas y la creación de escuelas cada año, el ritmo, que lo tenéis aquí. Fijaos el número de escuelas en 1850, 13.000, que bueno, no está mal para ser este país, pero había 1.130, ¿vale? Había 1.130 habitantes por cada escuela. Es decir, cada escuela correspondía a 1.130 habitantes. Bueno, vamos a seguir avanzando. Fijaos en 1931, que es lo que nos interesa. En 1931 ya había 35.680, que no está mal, pero si os fijáis, en 1923, es decir, 8 años antes, había cerca de 29.000, es decir, tampoco se había crecido mucho. Habíamos crecido 2 millones de habitantes, aproximadamente, 2 millones de habitantes, sin embargo, solo habíamos crecido 6.000 escuelas aproximadamente, muy poco, ¿vale? Muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Fijaos, entre 1931 y 1936, fijaos el número de escuelas, la cantidad de escuelas que hay. Solo subimos menos de 1 millón de habitantes, 800.000 habitantes más o menos, solo aumentamos 800.000 habitantes, pero fijaos que pasamos de 35.680 escuelas a 51.593 escuelas. Fijaos el ritmo de creación. Es que el ritmo de creación es tan grande que creamos 3.183 escuelas. Para que os hagáis una idea, en el año 1902, que lo tenéis aquí, solo se crean ¿cuántas? 25 escuelas. En un año solo creamos, en 1902, 25 escuelas. Y entre 1931 y 1936 pasamos a crear 3.183 escuelas.
una auténtica barbaridad, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Se crean, estos son de promedio, ¿vale? Anual, por eso no coincide, si veis la recta entre una y otra, no coincide. ¿Por qué? Porque no se queda, aquí no está incluida las escuelas rurales, aquí están incluidas solo las escuelas grandes, ¿vale? O medianas. Sin embargo, si contamos también las escuelas rurales, las escuelas pequeñas, donde solo había 2 o 3, como hoy en día hay muchos pueblos de Castilla y demás, pues vemos que el aumento, ¿vale? Pasamos de que entre 1923 y 1931 pasamos de 28.000 a 35.000, que está muy bien, ¿vale? 6.000 y pico de escuelas. Sin embargo, entre 1931, fijaos que pasamos de 35.680 a 51.593. Eso es otra cosa distinta. Fijaos que aquí hay una foto, pongo una foto de la época, que están mezclados niños y niñas. Eso es importante porque la escuela, ya sabéis, concertada religiosa, por ejemplo, actualmente existe la segregación por el sexo. Ya sabéis que muchas escuelas hoy en día no son solo de niñas o de hombres, de chicos, ¿vale? De niños o de niños. Sin embargo, una de las cosas que también hizo la República, si os fijáis aquí, fijaos que tampoco ha cambiado mucho los métodos. Fijaos que aquí tenía la maestra, aquí con poniendo los dibujos de los niños, como hacen vuestros padres cuando erais pequeños en el frigorífico, que le dicen, mira papá, mira lo que te he escrito, mira lo que te he dibujado. Dice tu padre, uy, qué bonito, lo voy a colgar. Y después cuando ya era mayor ya lo tiraba porque aquello era muy feo, vamos a ser sinceros. Muy buenos dibujantes no habéis sido nunca vosotros. Y aquí los niños en la pizarra, ¿vale? Niños y niñas, aquí la pizarra, fijaos que no ha cambiado mucho. Sí es cierto que los pupitres pues han cambiado un poco, las mesas redondas. Fijaos que aquí esto es una escuela rural, ¿vale? Porque fijáis que hay pocos niños, porque en una escuela grande de ciudad no creáis que el ratio era menor que ahora. Allí también había 30 o 32 o 33 niños como tenemos nosotros actualmente, o incluso 40, ¿eh? En muchas épocas ha habido hasta 40. Veis que también hay diferentes edades, si os fijáis, os pasa que aquí son pequeños y no se nota tanto, pero realmente estos niños, ¿vale? Estos niños de aquí, muchos de ellos son de edades diferentes. ¿Por qué? Porque en las escuelas rurales se enseña, no hay un horario para niños, porque como tienen tan pocos niños, pues están 6 horas los niños, tanto tengan 4, 6, 8, 10 o 12 años. Pasa que cada uno le enseña una cosa diferente en esas 6 horas, pero están juntos en la misma clase, no pueden separar para que no estén solos. Pues eso también pasaba en la Segunda República. Pero fijaos, algo que a mí me interesa de este tema, de esto, que es este señor de aquí, que supongo que por lo que veis aquí os sonará el nombre, Lorca. Lorca hizo algo porque la Segunda República, como podéis ver en el libro, hizo una cosa que se llama las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas son enviar a gente intelectual, a maestros, a actores, a poetas, por los pueblos, enseñándole el cine que se había en esa época, que ya estaba el cine, teatros, marionetas, o simplemente leer. Le enseñaba donde no podía llegar a la escuela, que supieran leer, lo básico, para tener cultura, porque lo importante de la Segunda República fue educación y cultura. Eso es lo que tenéis que saber, educación y cultura. Fue el lema de la Segunda República. Lorca escribió un discurso, hizo un discurso, cuando se potenció o se abrió la biblioteca de su pueblo, ¿vale? En su pueblo, un pueblo de Granada, se fundó, se creó una escuela, una biblioteca. Era un pueblo pequeño, y entonces en muchos pueblos donde no había lugar a una escuela rural, por lo menos habían bibliotecas, porque decía, si se abren las bibliotecas, si se educa, la gente deja de ser un ignorante, no votarán al fascismo, no votarán a la derecha, y por lo tanto siempre la sociedad va a mejorar. Entonces Lorca, en uno de sus discursos, que ya sabéis que fue el poeta universal, asesinado por las tropas franquistas, si no hubieran asesinado seguramente Lorca hubiera ganado el premio Nobel. Eso lo tenéis que saber, que Lorca en su momento, lo más seguro es que si hubiera vivido lo que tendría que haber vivido y no hubiera habido el golpe de Estado y España hubiese seguido siendo una república después de la Guerra Civil, Lorca hubiera sido uno de los ganadores del premio Nobel español, para que lo sepáis, ¿vale? Vosotros. Bien, esto es un extracto, un pequeño documento del discurso que dio Lorca el día que se inauguró la biblioteca en su pueblo. Dice lo siguiente. El título se llama Medio pan y un libro. Si lo queréis buscar por internet, es un discurso grande, pero es un discurso precioso, enorme. Yo he escogido este extracto, pero es uno de los discursos más importantes. A los que os guste Lorca, yo que soy muy lorquiano, que se llama, los que somos amantes de Lorca, yo soy muy lorquiano, me encanta Lorca. Si hubiéramos estado en clase presencial y este tema lo hubiéramos podido dar de una manera más profunda, os hubiera puesto bastantes documentos de Lorca, bastantes vídeos de Lorca y bastantes cosas de Lorca para que lo hubierais tenido. Pero bueno, aquí os digo, Lorca dice:
no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Este es el título, como digo, del discurso, que es maravilloso. Para Lorca va a ser muy importante no solo comer, sino también leer, también pensar, también conocer. Para Lorca dice, está bien llenar el estómago, que es importante obviamente llenar el estómago, pero también hay que llenar lo que tenemos aquí arriba, la cabeza, el cerebro, el conocimiento. Y yo ataco desde aquí violentamente, habla violentamente, pero lo dice con las palabras, de una manera metafórica, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Lorca dice, está bien superar la crisis del 29, está bien superar la crisis económica, está bien que el pueblo tenga un salario digno, está bien que los obreros trabajen, todo eso está bien. Pero un obrero, por mucho que trabaje, si no tiene tiempo para leer, para ver el cine, para ver el teatro, para ver marionetas, para disfrutar con su hijo, para leer un cuento con su hijo, entonces esa sociedad tampoco vale, porque también es importante una sociedad cultural y educada. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos, y ojo a esta palabra, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. ¿Qué está diciendo Lorca? Porque Lorca estuvo en Nueva York, esto es algo importante que tenéis que saber. Lorca estuvo en Nueva York de viaje, hay un libro de poesías, ¿vale? Que es un poeta en Nueva York, que también lo recomiendo. Yo que soy lorquiano, como os digo, entonces yo cualquier cosa de Lorca os recomiendo. Un poeta en Nueva York, y claro, una de las cosas, a Lorca no le gustó Nueva York. ¿Por qué? Porque ya sabéis que Estados Unidos en esa época ya estaba empezando a hacer la maquinaria capitalista que es hoy en día, y sobre todo maquinaria de robots. Como vimos, por ejemplo, con Charles Chaplin, con el tema de cómo era un engranaje de máquina, de cómo si uno tenía que trabajar, el otro también tenía que trabajar. Si uno no trabajaba, el que estaba después no podía trabajar, ¿vale? La fabricación en serie. Entonces Lorca, una de las cosas que decía es que el temor, lo que más temor tenía Lorca, es que el ser humano se convirtiera en una máquina. Y para no convertirte en una máquina, para no convertirte en un esclavo del sistema, como dice aquí, lo que necesita es reivindicar lo cultural, la educación, ¿vale? Eso es lo que va a decir Lorca. Seguimos. Dice, yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Es decir, Lorca dice, me da pena el hombre que está pidiendo en la calle, me da pena, obviamente. No puede comer porque se muere de hambre. Pero me da más lástima aquel que quiere saber, que quiere conocer, aquel que quiere aprender a leer, aprender a escribir, aprender a contar, aprender a pensar por sí mismo, pero no tiene las herramientas necesarias porque nadie le ha enseñado a leer, a escribir, a contar hasta 5, nadie le ha enseñado a pensar por sí mismo. Eso es lo que a mí me da pena, eso es lo que a mí me da lástima, dice Lorca. Por eso él estuvo a favor de las misiones pedagógicas que hizo la Segunda República, por eso él estuvo a favor, y por eso lo asesinaron. Cosas que tenéis que saber. Lorca era homosexual, Lorca era de izquierda, pero Lorca, por ejemplo, era amigo de Primo de Rivera, de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. No confundís con Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Aunque se llame el apellido es igual, pero son personajes históricos diferentes. Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, el dictador que hemos visto, y José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, asesinado también por la República, pero la Falange era el partido fascista español, el partido fascista total español como el de Mussolini. Pues bien, Lorca era amigo, conocido, tomaban café juntos, de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, Lorca era homosexual y era de izquierda. Pero José era amigo de gente de derecha, gente muy, muy de derecha, incluso fascista. Incluso se escribía cartas con Primo de Rivera. Muchos dicen que estaba enamorado. Y algunos dicen que incluso Primo de Rivera, José Antonio, era también homosexual y que se sentía atraído de Lorca. Bueno, eso ya son cosas que se dicen. Pero tenéis que saber, no sé si habéis visto lo de Jorge Javier Vázquez con el Sálvame, que decía, este programa es de rojo y maricones. Pues bien, es un programa que, teniendo en cuenta que es de rojo y maricones, pues lo vería Lorca. Obviamente Lorca le encantaría el Sálvame, porque Lorca era precisamente, era de izquierda, era rojo y era homosexual, ¿vale? Entonces, obviamente, Lorca era una persona que amaba mucho todo. Y entonces fue asesinado por muchos motivos. En su sentencia de muerte decía que fue asesinado por rojo y maricón. Por eso lo he dicho antes, lo del programa de Jorge Javier. Dijo, fue por eso, por lo que decían. Cuando se lo llevaron, el soldado que se lo llevó le dijo a la familia de Lorca, nos lo llevamos por ser rojo y maricón. Se lo dijeron así. Eso es que esa frase que dijo Jorge Javier es una frase reivindicativa de la oposición contra el franquismo, ¿vale? Es una de la transición.
a favor de la democracia, por eso es una frase muy conocida. O sea, que no la dijo así por decir porque le salió, es que es una frase que Jorge Javier será muchas cosas, pero es inteligente y habrá leído también mucho a Lorca y sabe que esa es una frase muy famosa dentro del mundo de la oposición a la dictadura y al fascismo. Pues bien, Lorca, la sentencia oficial, como digo, fue por eso, homosexualidad, de izquierda, pero sobre todo a Lorca lo mataron por una razón, y eso lo voy a decir yo. La razón real por la que mataron a Lorca no fue ni por rojo ni por maricón. Lo mataron realmente por haber enseñado a leer y escribir a los pobres, por haber enseñado a pensar a los pobres, por haber querido y amado la literatura, la educación pública y laica, y haber amado a las personas por lo que pensaban y no por su ideología. Por eso mataron realmente a Lorca. A Lorca lo asesinaron por eso. Y porque tenéis que saber algo. Lorca era de familia rica, sí. Lorca era un burgués, así de simple. Lorca era burgués. Lorca era rico. Lorca era hijo de un terrateniente. El padre de Lorca era terrateniente. Era una persona rica. Lorca podía no haberse metido en lío y haber vivido de la renta, haber tenido un alquiler, haber estado a favor del golpe de estado de Franco y haber vivido estupendamente, pero estupendamente. Tenía además una casa a los pies de la Alhambra. O sea que imaginaos el dinero que tenía Lorca, la familia Lorca. Mucha gente, incluso que era de familias ricos, que eran homosexuales y que eran de izquierda, se libraron de la sentencia de muerte gracias a que sus familias pagaron o tenían contacto. De hecho, Lorca tenía familiares que estuvieron a favor del golpe de Franco y eran militares que apoyaron a Franco y lucharon en el bando franquista. Es decir, que Lorca se podía haber librado, como mucha gente de izquierda y homosexual que se libró por ser de familia rica. Pero Lorca tenía un hándicap, es decir, algo malo para los franquistas, obviamente, que es que había enseñado a leer y escribir y a pensar por sí mismo a las personas pobres. Y eso es algo que nunca se lo perdonaría los terratenientes, la derecha, la Iglesia Católica y el franquismo y el fascismo, porque eso es algo que nunca perdonan. El que una persona pobre pueda ascender socialmente gracias a la educación, que una persona pobre se pueda llegar a la política, pueda llegar a ser empresario, pueda llegar a ser alguien importante, igual que el hijo de un rico al que le han pagado una educación privada. Eso es lo que nunca va a perdonar la derecha y eso es lo que nunca le perdonaron a Lorca. Y eso lo digo yo. ¿Vale? Eso lo dice vuestro profesor. Que sí, que oficialmente la sentencia pone rojo y maricón, pero realmente fue porque era una persona que ayudó a los demás a leer, escribir y pensar por sí misma. Porque Lorca podía ser de izquierda, pero Lorca era amigo de mucha gente de derecha. Lorca era de familia rica y Lorca, sobre todo, lo que le interesaba no era la ideología de las personas. A Lorca lo que le interesaba sobre todo era lo que había aquí arriba, el conocimiento y lo que había aquí en el medio, en el corazón. Es lo único que amaba a Lorca, no amaba más nada. ¿Tenía una tendencia de izquierda? Sí, pero él sobre todo lo que veía en las personas era su conocimiento y su corazón, como está reflejado aquí. Porque fijaos, seguimos, dice, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, muchos libros, lo que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Y vuelve otra vez Lorca. Se responde a sí mismo a la pregunta Lorca. Libros. Es aquí una palabra mágica que equivale a decir amor. Como he dicho, Lorca amaba los libros, amaba la libertad que te daban los libros, de pensar, de imaginar. Tú puedes estar encerrado, pero un libro, la imaginación que te da un libro leer, lo sabemos todos, lo que nos gusta leer, y a los que os gusta leer sabréis, y me daréis la razón, que cuando lees, cuando imaginas, vas pensando por ti mismo y vuelas de donde estés. Da igual donde estés, aunque estés en una prisión, tu imaginación vuela y te hace libre. Y eso es lo que amaba realmente Lorca. Los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras, es decir, para su crecimiento, ¿vale? Crecimiento económico, social o lo que sea. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, ¿vale? Es un escritor bastante conocido, padre de la revolución rusa, revolución bolchevique, Dostoyevsky era comunista, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, es decir, la prisión, como he dicho antes, que estaba totalmente preso, pedía socorro. En su carta a su lejana familia decía: enviadme libros, muchos libros, para mi alma no muera. Es decir, lo que he dicho antes, tú puedes estar preso, puedes estar en soledad, pero cuando lees, eres libre. Da igual que estés en Siberia, rodeado de kilómetros y kilómetros y kilómetros de nieve, da igual donde estés, da igual que estés entre cuatro paredes, en 2 metros cuadrados, que con un libro tu imaginación vuela y eres libre
por primera vez en mucho tiempo. Tenía frío, se refiere a Dostoyevsky, tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y el corazón. Como he dicho antes, el corazón, el espíritu, el conocimiento, amar. Lo que Lorca más amaba era la libertad de pensamiento, la libertad de imaginar, la libertad de ser alguien único en esta vida. Porque cada uno, para Lorca, decía Lorca que cada uno éramos únicos en nosotros mismos y que la lectura, leer, pensar, el conocimiento nos llevaba a ser todavía más únicos y que nadie nos podía romper nunca eso, ni destrozar, ni matar, ni asesinar nunca esa imaginación. Dice Lorca, porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, es decir, ¿cómo te alivias tú el hambre? Comiendo. ¿Cómo te alivias tú la sed? Bebiendo. ¿Cómo te alivias tú el frío? Con una manta. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Un alma que quiere pensar por sí mismo, un alma que quiere creer por sí mismo, un alma que quiere leer, que quiere imaginar, que quiere ser libre, sin herramientas, sin la posibilidad de serlo, va a quedar siempre, siempre, siempre insatisfecha. Eso era lo que realmente amaba Lorca y lo que amaba realmente para siempre la Segunda República. ¿Vale? Recordadlo que la Segunda República, por eso Lorca, digamos el espíritu de Lorca, que os he contado, representaba muy bien todo lo que era la reforma educativa de Azaña o del bienio reformista. ¿Vale? Como digo, 4 reformas: agraria, autonomías, militar y la educativa, sobre todo con las misiones pedagógicas, entre ellas los más famosos, Federico García Lorca, aunque muchísimos profesores, la escuela, leer y escribir. ¿Vale? Eso es importante. Para ir terminando, la oposición. ¿Quiénes fueron los principales opositores? Por un lado, los anarquistas, porque consideraron que las transformaciones, como la agraria, no eran muy profundas, y ellos querían que fueran más profundas, es decir, que fuera el comunismo libertario, lo que se implantea la Azaña, obviamente eso no lo va a permitir. Después, se da un intento de golpe de Estado por el general Sanjurjo en Sevilla, que fracasa y va a la cárcel. Sanjurjo después va a apoyar a Franco, pero un accidente de avión va a impedir que se ponga liderando el golpe de Estado y Franco será el que lidere el golpe de Estado. Pero iba a ser Sanjurjo el que realmente iba a ser el dictador después de la guerra civil, no Franco, pero un accidente de avión lo lleva a que sea Franco. Y después en Casas Viejas, que os he dicho antes, que es en Cádiz, ¿vale? Casas Viejas, que es un pueblo de Cádiz, se salda con varios muertos porque se instaura el anarquismo comunitario, el comunismo libertario, que se llama también, ¿vale? Y se pretende que todas las tierras queden solo para el trabajador, que todas las tierras queden para los obreros y por tanto se instaure una especie de libertad anarquista como los bolcheviques o como la revolución rusa bolchevique. Para que hagáis una idea para terminar, ¿vale? Que esto va a provocar, bueno, este fracaso entre el golpe de Estado, entre la crisis económica que sigue habiendo, que está en contra de la Iglesia, que está en contra también las autonomías porque todavía no son autonómicas y que está en contra también incluso la izquierda, como digo, los sindicatos y los anarquistas, pues obviamente esto va a provocar que Azaña convoque elecciones y que gane el bienio de derechas, como veremos el próximo día, entre ellos gracias al voto de la mujer, que os he explicado al principio del vídeo, y también gracias a que las derechas se unen en un solo partido, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos el próximo día. Para terminar, simplemente os quiero poner este mapa que tenéis aquí, que es un mapa donde está recogido sobre todo esto de aquí. Fijaos, aquí hay 2 líneas, una verde y otra roja. Si os fijáis, aquí está la verde, ¿vale? Este es el territorio verde y este de aquí es el territorio rojo, ¿vale? Si os fijáis, el territorio verde es donde el socialismo de verdad, socialismo digamos más de izquierda, arraigó más, se quedó más plasmado, y la roja es donde quedó más plasmado el anarquismo. Y si os fijáis, esta parte de aquí, esto que tenéis aquí, es Cádiz, ¿vale? Esto de aquí es Cádiz, esto que lo he puesto aquí como si fuera un ovillo, un hilo de un gato, ¿vale? Pues esto que tenéis aquí, toda esta parte en el Levante peninsular, todo lo que es Cataluña, pero muy poco Cataluña, si os fijáis realmente, sobre todo Valencia, pero sobre todo es la parte sur de Andalucía, ¿vale? Y sobre todo la parte de Sevilla, por aquí,
y la parte de Cádiz, que como digo, donde estaba Casas Viejas, donde está el anarquismo más instaurado, y por eso los anarquistas van a tener mucho poder en esta zona, muchísima influencia en esta zona, y donde van a causar más problemas a la República, porque querían, como digo, una serie de medidas muchísimo más profundas, ¿vale? Entonces, al final, con todo lo que pasa, Saña dice, mira, estoy harto ya de todos vosotros, estoy hasta los mismísimos, presento mi dimisión como presidente del gobierno, y entonces Alcalá Zamora convoca elecciones como presidente de la República, y ahí va a haber una agrupación en la SEDA que se llama, que es Confederación Española de Derecha Autónoma, que va a ser dirigida por el católico Gil Robles, que es este señor que tenéis aquí, y van a ganar, que lo veremos el próximo día, ¿vale? Que esa va a ser el segundo vídeo sobre la Segunda República que veremos. Así que nada, os mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, y el próximo día seguiremos viendo con esto. Un abrazo.